¿Qué tal? Videotutorial número 17 del curso de PHP y MySQL desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos con el trabajo de desarrollo de aplicaciones dinámicas web usando el lenguaje de lado al servidor PHP y el gestor de bases de datos MySQL, o como siempre digo, MySQL para que no se molesten algunos puristas del lenguaje. Bueno, en los videotutoriales anteriores hemos estado trabajando con el lenguaje de JavaScript, ¿ya? Y bueno, vimos lo fundamental, ¿verdad? Igual el curso está, y de hecho la orientación que yo le quiero dar es netamente PHP, ¿verdad? Pero consideré prudente y necesario aplicar algunos conceptos fundamentales del trabajo con el lenguaje de JavaScript. Vimos el uso del DOM, ¿verdad? Aprendimos a manipularlo, aprendimos a manipularlos tanto las etiquetas HTML como los códigos CSS desde JavaScript y aprendimos a hacer unas sencillas validaciones de formulario. ¿Ya? Más adelante en un bloque dedicado a la seguridad vamos a aprender a hacer validaciones utilizando PHP también para que las podamos realizar desde el lado del servidor. Pero todavía no vamos a llegar a eso porque creo que antes tenemos que realizar unos pequeños talleres prácticos ya para que vayamos ya soltando la mano. He recibido bastantes consultas y a mí me alegra bastante eso porque significa que un poco todos están interesados en mi humilde trabajo y eso a mí me fascina, me encanta. Entonces, recogiendo un poco las consultas, hay muchas que un poco se repiten, entonces voy a generar un par de videotutoriales, uno, dos, quizás tres, dedicados a un pequeño taller de PHP, ya en donde vamos a realizar una aplicación funcional en la cual vamos a poder listar los registros de una tabla, la vamos a crear ahora, va a ser una tabla bien sencilla, ya no vamos a complicar la cabeza. Va a ser una tabla sencilla, ya vamos a mostrar los datos y los vamos a poder modificar y los vamos a poder eliminar, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a realizar, ¿ok? Entonces para eso vamos a crear una tabla nosotros ahora, vamos a ver cómo la creamos y todo, un poco para ir refrescando cosas que ya hemos visto y sobre todo poniéndolas en práctica, porque como dice el gran maestro Jesús Conde, la mejor forma de aprender a programar es escribir código. Creo que por mucho que yo les dé temas teóricos o temas, les explique mil veces cómo hacer las cosas, yo creo que la mejor forma mediante la cual ustedes realmente van a aprender es escribiendo código. Entonces vamos a hacerlo, vamos a escribir código, ¿ya? Vamos a salir de esta presentación, ¿ya? Vamos a cerrarla. Y vamos a ir acá al archivo que yo tengo en blanco que se llama index.php. Ya acá lo tenemos y acá lo tengo abierto desde el Dreamweaver. Ya acá lo tenemos. Y acá tengo yo un archivo que es un poco con el que hemos estado trabajando en las aplicaciones anteriores, el archivo conexión.php. Ya, ya vamos a ir a trabajar con él. Primero vamos a ir al phpMyAdmin. Bueno, yo en este caso este video lo voy a trabajar desde MySQL Front. Ya, como siempre les digo, yo trato de siempre ir variando un poco la herramienta con la que trabajo para que, no para marearlos, sino para que vean que no tenemos que depender de una sola herramienta, sino que podemos utilizar cualquiera. Inclusive perfectamente podríamos trabajar nuestras aplicaciones PHP desde el bloc de notas y nos vale perfectamente. Así que para que no nos hagamos amigos de algún editor, ¿ya? Quizá más adelante realice alguna de las aplicaciones utilizando, por ejemplo, NetBeans. Ahí vamos a ver. Vamos a hacer algunas pruebas. Voy a estudiar el sistema o Eclipse, quizás para que vayamos viendo también que no solamente Dreamweaver, a pesar de que para mí Dreamweaver es maravilloso. Yo creo que sin Dreamweaver me va a costar un poco salir de, de otro editor. Yo creo que para mí Dreamweaver lo es todo. Bien, recuerden que estamos trabajando con la base de datos que se llama trabajo de curso, entonces hacemos un use trabajo de curso para poder acceder a ella, ¿verdad? Vamos a ver las tablas con un show table. En este caso yo formateé mi computadora, así que, uy, ese sonido sonó feo. Show tables, ahora sí yo creo, ¿verdad? Perfecto. Entonces, no hay tablas porque yo formateé el computador, formateé el Windows, lo volví a reinstalar. Entonces vamos a crear una tabla, ¿ya? Create table, ¿ya? Y acá podemos hacer muchas cosas. Pero básicamente vamos a trabajar con una tabla sencilla primero, ¿ya? Con la cual vamos a ir
primero soltando la mano, ¿ya? Imaginemos que tenemos una tabla mediante la cual nosotros tenemos que administrar la información del personal de nuestra empresa, ya la información básica, el nombre, el apellido. Así que vamos a crear una tabla que se va a llamar, por ejemplo, empleados, que son los empleados de mi empresa, ¿ya? Empleados, ¿ok? Entonces, en esta tabla nosotros vamos a generar un ID, empleado, ¿ok? Esto va a ser un entero, va a ser not null y autoincrementable. Esta va a ser la clave primaria, ¿recuerdan? Primary key. Perfecto, vamos a guardar también en esta tabla el nombre del empleado, ya, en un campo de tipo varchar de 250 yo creo que tenemos. Vamos a guardar el teléfono del empleado, varchar, ya, varchar de 50 caracteres. Vamos a generar también un correo, varchar 100 yo creo, perfecto. Y yo creo que con esto tenemos, ¿ya? Entonces, sí, igual podríamos colocarle más datos, pero creo que con esto es suficiente, ¿ok? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a crear la tabla, ¿ya? Perfecto, acá la tenemos. Y ahora hacemos un select, asterisco from, empleados, y accedemos a ella. Perfecto, acá está. Evidentemente no tenemos ningún registro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a insertarle registros. Insert into, ¿verdad? Empleados, values. El primer campo es null, ¿verdad? Porque es un autoincrementable. El nombre, por ejemplo, César Cancino. El teléfono, por ejemplo, y correo @mail.com. Entonces generamos el registro, ejecutamos la consulta, perfecto, ejecutamos un select ahora. Bien, tenemos los empleados, ya tenemos uno creado, tenemos unos 5 empleados. Rosa Salazar, por ejemplo, coloquémosle otro teléfono y otro correo, por ejemplo, rosa hotmail.com. Bien, generemos otro, por ejemplo, Rafael Castro, otro número de teléfono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no sé, cualquier cosa, rafa arroba yahoo.com, ya. Bien, vamos a generar otro, vamos a colocar Mariela Villanueva, vamos a colocarle otro número de teléfono. El correo va a ser, por ejemplo, mari arroba suweb.com. Perfecto, generemos otro más, Rodrigo Castro, otro número de teléfono, rorro arroba mama.com, por ejemplo. Bien, no sé cuántos tenemos, veamos. Acá tenemos ya 5 registros. Yo creo que con esto ya es suficiente para que se entienda el ejemplo. Entonces lo primero que vamos a hacer desde el PHP va a ser mostrar estos datos en un archivo HTML. Vamos a ir a buscar estos datos utilizando PHP. Para eso, nosotros recuerden que creamos un archivo de conexión, ¿ya? En donde guardamos en una variable llamada con, guardamos el resultado de la variable, de la función, perdón, MySQL Connect, ¿ya? Esta función, recuerden que recibe el nombre del servidor, que en este caso es localhost, el usuario, en este caso yo, como estoy en mi PC local, yo estoy conectado con el usuario root y le puse una clave bien difícil de de cazar, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6.
¿ya? Fíjense que ahora vamos a trabajar con el MySQL SelectDB, ¿ya? Por ahí estaba leyendo y creo que nos va a ayudar más trabajar con esta forma. Entonces vamos a utilizar el MySQL SelectDB. Vamos a utilizar esto para poder utilizar también la función MySQL Query y no usar MySQL DB Query. Por lo menos en este trabajo lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces recuerden que al utilizar MySQL SelectDB tenemos que usar MySQL Query para hacer las consultas a la base de datos, ¿ya? En este caso la base de datos se llama trabajo de curso, ¿ya? Entonces lo primero que hacemos en el archivo index es, recuerden, require once, llamamos al archivo conexión.php, punto y coma, ¿verdad? Generamos las etiquetas básicas del HTML, el head, ¿verdad? El title, en este caso empleados de mi empresa, y generamos un body. Bien, entonces vamos acá al navegador, acá ya tenemos el title, ¿verdad? Empleados de mi empresa, y el archivo está en blanco, significa que no nos da ningún error. Fíjense que si yo por ejemplo cambio acá el texto, digo que es connexin, ese archivo no existe, por lo tanto acá me va a dar un fatal error y un warning. Bien, perfecto, entonces volvemos esto a la normalidad y lo probamos en el navegador para ver que efectivamente no tenemos ningún tipo de error. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer en el body, vamos a buscar, recuerden que nosotros tenemos que hacer este listado, ¿ya? Este mismo listado lo vamos a realizar. Entonces vamos a hacer una tabla igual que esta. Lo único que no vamos a mostrar va a ser el ID empleado. Por lo tanto vamos a generar una tabla igual que esta, de 3 columnas, ya con la cantidad de filas dinámicas de acuerdo a la cantidad de registros que existan dentro de esta tabla, ¿ya? Para eso vamos a crear una tabla, ¿ya? Table. Vamos a darle un ancho a la tabla de el nombre, vamos a darle unos 200, 150, puede ser de 400. Yo creo que con 400 tenemos de más. Digámosle que se alinee hacia el centro, ¿ya? Generémosle una primera fila, ¿verdad? Con un Baring top, una line center, un white de también 400, y acá coloquemos un título. En este caso puede ser un título con un H3 que diga listado de empleados. Entonces esto se va a ver más o menos así. ¿Se fijan? Entonces acá tenemos listado de empleados. Entonces acá debajo vamos a colocar otras filas para ir mostrando los registros. Podríamos también generar esto con divs, pero en general siempre les recomiendo cuando vayan a mostrar grillas, porque esto es lo que se llama es hacer una grilla. Si nosotros mostramos esto, en general en programación se llama hacer una grilla o mostrar una tabla con registros. Entonces esto en general yo prefiero hacerlo con tablas. Yo los divs los ocupo para la maquetación en general. Entonces, por ejemplo, si esta página tuviera diseño, ¿ya? El ideal sería que esté armada con div, pero que todas estas cositas así como por ejemplo las tablitas estas, igual las podríamos trabajar con divs, pero yo prefiero trabajarlas con la etiqueta table porque para algo está, o sea, tampoco está, si bien es cierto no es recomendado usarla, ¿verdad? Para diseñar, pero sí nos es bastante útil para ir mostrando registros y ahora lo vamos a probar. Eso no quita que si alguien lo quiere hacer con divs también lo puede hacer, pero siempre están las dos maneras. Bien, tenemos la primera fila, ¿verdad? En donde colocamos un texto, acá lo tenemos, ¿cierto? Entonces ahora vamos a colocar otra fila que se va a colocar acá abajo con los encabezados, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los encabezados? Estos, los nombres de los campos, ¿ya? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer acá, vamos a colocar un tr, ¿ya? Al tr vamos a colocar un div dentro de un td, ¿verdad? Con un Baling top, un align center y un white de 150 caracteres, ¿ya? Y aquí vamos a escribir nombre. Bien, vamos a generar otro td con un Baling top, un align center con un white de
100 caracteres, 100 de ancho, perdón, para el teléfono. Ya, el teléfono le vamos a colocar el acento con un Yakute. Teléfono, bien. Vamos a generar otro más, otro TD con un Balink Top, una Line Center y con un white de 100 también, perfecto. Y acá vamos a escribir correo. Tenemos entonces 150 más 100 son 250 y más 100 son 350. Tenemos un ancho de 400, nos sobran 50 de espacio todavía y los vamos a ocupar, ya vamos a ver. Vamos acá primero. Fíjense que ya actualizo y acá están los encabezados. ¿Ya? Vamos a colocarle dos campos más. Vamos a colocar un campo con un TD, un Balink Top, Align Center y con un white de 25 de ancho. ¿Ya? Y vamos a colocar un espacio HTML ahí, vacío. ¿Ya? Muy importante eso. Y vamos a generar otro más. Bien, de esta forma tenemos más o menos algo como esto. Si nosotros ahora, por ejemplo, fíjense que acá en el Dreamweaver, en la vista de diseño, acá tenemos la fila con el campo nombre, teléfono, correo y los dos campos vacíos. ¿Ya? Fíjense que acá este nos quedó apegado hacia la izquierda. Bueno, eso lo solucionamos colocándole un al TD, el TD que en este caso contiene el título. Fíjense que acá tenemos que usar los cool spam, esto es HTML. Los cool spam, en este caso 1, 2, 3, 5 cool spam tenemos que usar y con esto se soluciona este tema. Entonces ahora queda centrado esto, ¿ya? Para quien se está preguntando qué es un cool spam, bueno, yo les di la página htmlya.com.ar para que vean el tema del HTML, ¿ok? Igual les voy a responder eso. El cool spam nos ayuda a definir, por ejemplo, si nosotros tenemos una columna, ¿verdad? En una fila y debajo tenemos otra fila con más columnas. Entonces, con el cool spam nosotros le decimos que la columna que es una sola se expanda de acuerdo a la cantidad de columnas que tiene la fila que la precede o que la antecede. Ya es más que todo eso. Entonces en este caso, por ejemplo, acá tenemos la columna de acá arriba. Entonces yo le dije que se expanda 5 columnas, se expanda según el tamaño de las 5 columnas de abajo, de la fila de abajo. Recuerden que esta es una fila y esta es otra fila. De hecho a esto le vamos a dar un pequeño estilo CSS. Vamos a generar, por ejemplo, acá en el head un style type text CSS y vamos a generar una clase encabezado. ¿Ya? Esto va a tener un background color 666, va a tener un color de fondo, un color de texto blanco y le vamos a decir que tenga un font weight con un font weight bold. Esto lo que hace es colocar el texto en negritas. Entonces si nosotros, por ejemplo, a la fila en donde tenemos los encabezados, que es esta, ¿verdad? Nosotros le asignamos la clase actualizar lista de estilos, la clase encabezado. Fíjense ahora lo que sucede. Nos queda un poco más amistosa, ¿verdad? Un poco más estético. Entonces, fíjense acá. Bien, perfecto. Entonces ahora acá abajo nosotros generamos la fila con la cual nosotros vamos a buscar los registros, ¿cierto? Entonces podemos perfectamente copiar y pegar esta fila completa y la pegamos acá abajo y vamos a cambiarle la clase. Vamos a generar otra clase. Por ejemplo, vamos a generar la clase registros. Entonces esta clase registros lo que va a tener va a ser un background color F0, así va a ser, fíjense, F0, 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 ¿ya? Y solamente eso va a tener. Entonces acá yo le coloco registros, fíjense que este es la segunda fila, la de abajo, ¿ya? Entonces actualizo, fíjense, y me queda de esta forma, ¿ya? Ahora tengo dos filas, una con los encabezados y otra, se supone que esta de abajo se va a repetir tantas veces como registros hayan en la tabla
y la tabla empleados, ¿ya? Entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que, fíjense que en esta, se supone que en esta fila es donde se van a mostrar los registros, ¿cierto? En la fila de arriba, en esta, simplemente son los encabezados. Entonces la idea es que nosotros hagamos que esta fila, esta que tenemos acá, esta, se repita tantas veces como registros hayan en esta tabla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer acá arriba de la fila PHP, y acá donde termina la fila vamos a abrir otro PHP. ¿Ya? Perfecto. Entonces acá arriba, acá lo dejamos vacío por ahora. De hecho, si lo probamos no nos debiera dar ningún error, ¿ya? Porque no le hemos colocado ningún código al PHP. ¿Ya? Bien. Acá arriba lo que vamos a hacer es un SQL, en donde vamos a decir, por ejemplo, select, o sea, muéstrame todos los registros de la tabla empleados, ¿ya? Así se llama, o en singular la pusimos en plural, perfecto. Select asterisco from empleado, y por ejemplo los vamos a ordenar, le vamos a decir que me los ordena ascendentemente de manera alfabética, ya, por el nombre de manera alfabética. Entonces vamos a decir order by nombre ASC, ¿cierto? Con esto él me ordena los nombres de manera alfabética. De hecho, si lo probamos en el, aquí por ejemplo en el MySQL front, lo colocamos acá, lo ejecutamos, fíjense que me muestra los registros en orden ascendente de acuerdo al nombre, es decir, en orden alfabético. Si yo por ejemplo le coloco acá desk, me lo muestra en orden descendente alfabéticamente, miren. ¿Se fijan? Bien. Entonces, ya tenemos la consulta y ahora la ejecutamos. La variable res, ¿verdad? Y acá está lo que yo les decía. Ahora vamos a ocupar MySQL query. No vamos a ocupar MySQL DB query porque estamos utilizando MySQL select DB, ¿ya? Importante concepto ese que tenemos que manejar nosotros, ¿ya? Entonces vamos a decir MySQL query, y recuerden que esta función recibe solamente dos parámetros. Recibe la consulta y recibe la conexión, ¿ya? Perfecto. Entonces si ejecutamos esto en el navegador no nos debiera dar ningún error. Perfecto. Estamos bien por ahora. Si por ejemplo le quito acá con, él va a dar un error, fíjense. Exactamente, me dice warning, MySQL supplet argument is not as valid, ¿verdad? Significa que no es válido el argumento que le estoy pasando, en este caso el segundo argumento, ¿ya? Bien, perfecto. Entonces ahora recuerden que tenemos que hacer acá un while, ¿cierto? Abrimos y cerramos, y nos vamos acá abajo, y donde dejamos estas etiquetas PHP vacías, vamos a cerrar el while, acá. ¿Se fijan? Tenemos abierto el while arriba y acá lo cerramos, ¿ya? Perfecto. Entonces ahora acá dentro del while vamos a decir que mientras reg sea igual a MySQL fetch array, ¿cierto? Y eso recibe la variable res que está acá arriba. Entonces mientras eso suceda, repíteme esta fila. Entonces si yo lo pruebo ahora, me va a mostrar la misma fila con los campos repetidos, fíjense. Yo actualizo y efectivamente, ¿se fijan? Se supone que cada una de estas filas representa uno de estos registros. ¿Por qué ella me está mostrando? A ver si alguien se lo responde. ¿Por qué acá me dice varias veces la palabra nombre, por ejemplo? Efectivamente, porque nosotros tenemos escrito la palabra nombre de manera estática, la palabra teléfono de manera estática. Entonces, ¿qué es lo que debiéramos poner acá? A ver si alguien ya, me imagino que ya muchos ya se están respondiendo y lo están haciendo. Acá efectivamente tenemos que colocar PHP, ¿verdad? Vamos a colocarlo con un echo, por ejemplo. Recuerden que yo he estado usando esta sintaxis, yo he estado haciéndolo así con un igual, ¿verdad? Pero ahora vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a colocar PHP y cerramos el PHP acá. Esto lo hago de diferentes formas para que vean que se puede hacer de diferentes formas. En este caso colocamos acá echo, ¿cierto? Y decimos echo reg, porque eso está convertido en un arreglo, y al arreglo le pasamos el nombre del campo al que queremos hacer referencia, en este caso nombre,
Entonces si nosotros actualizamos ahora el navegador, me debieran aparecer los nombres acá. Bien, fíjense que acá me dio un problema con los acentos. Bueno, acá yo tengo la función chao tilde que nos va a ayudar. Fíjense, yo por ejemplo puedo decir echo chao tilde y con esto se soluciona. Vamos a la tabla y ahora me muestra el acento correctamente. Recuerden que también se puede hacer de otra forma. Por ejemplo, un amigo por ahí, José Vila, nos indicó que colocáramos las bases de datos con una codificación UTF-8, ¿verdad? Y usáramos set names, pero son distintas formas. Yo en esta no los quiero complicar con eso, entonces yo les recomiendo que por ahora usen chao tilde, ¿ya? Entonces ahí me muestra el acento sin ningún problema, ¿ya? Entonces ahora tenemos que hacer lo mismo para mostrar el teléfono y el correo. Ahí ya no tenemos que usar chao tilde porque no, un teléfono y un correo no debieran llevar acento. Entonces lo escribimos php echo reg, ¿cierto? Y el campo se llama teléfono. Esto lo podemos copiar y ya pegar porque ya me imagino que se entiende perfectamente, ¿verdad? Entonces acá debiera ir el correo, ¿cierto? Entonces fíjense, perfecto, fíjense que me muestra el nombre, el teléfono y el correo del usuario, o sea, lo mismo que tenemos acá abajo. O sea, ya resolvimos un problema. Ya estamos listando los datos desde la base de datos hacia el HTML usando el lenguaje de programación PHP. Ya conseguimos algo. Ya tenemos algo solucionado. Sin embargo, ahora vamos a hacer que esta interfaz sea un poco más amistosa, ¿ya? Ahora lo que nos falta es, como les digo, hacer que esto sea un poco más usable, un poco más funcional. Entonces, en estos espacios que colocamos acá, nosotros vamos a colocar dos botones. Uno para editar el registro y otro para eliminar el registro, ¿ya? Entonces para eso yo acá tengo una carpeta que se llama ima, que va a ir incluida dentro del video tutorial, ¿ya? Y tengo tres imágenes, ¿ya? Entonces fíjense, yo voy a ocupar una para agregar registros, otra para editar y otra para eliminar. Vamos a colocar primero la imagen para editar, que cada una va a ser ocupada como un botón. Perdón, la imagen para agregarla vamos a colocar acá abajito, ¿ya? Entonces para eso, fíjense cómo tenemos la tabla. Fíjense que por ejemplo, esta parte gris más oscuro, ¿verdad? Tiene, en este caso es un TR estático, ¿cierto? Y lo que está acá abajo con PHP está dentro del while. Por lo tanto, fuera del while, nosotros tenemos que crear, acá abajo se termina el while, ¿cierto? Entonces acá creamos otra tabla, otra TR, perdón, otra fila, ¿verdad? Y generamos un TD con un Valing Top, una Line Center, un ancho también de 400 y le vamos a decir que tenga el mismo CoolSpan de 5, es decir, la misma de arriba. En este caso lo único que vamos a modificar acá, no vamos a hacer una Line Center, sino que le vamos a decir que tenga una Line Right, es decir, hacia la derecha. Y acá lo que vamos a hacer es colocar una href, ¿verdad? Lo cerramos y dentro de esa href vamos a hacer una llamada con un img src. Vamos a ir a buscar la imagen, en este caso la que nos permite agregar. Le damos a cerrar acá y fíjense ahora en el navegador me aparece la imagen acá abajo. Ese borde que me aparece es porque tengo que quitarle esta propiedad. Fíjense, tengo que, cuando yo coloco un img, y esto les va a pasar sobre todo en Mozilla, cuando ustedes colocan un img dentro de una href y no quieren que aparezca con borde, colóquenle el parámetro border en 0 y con esto lo solucionan. Fíjense, ahora vamos al navegador y me aparece vacío. Entonces la idea es que yo presione acá y me aparezca un formulario, ¿verdad?, con el cual yo pueda agregarle registros a mi tabla, ¿ya? Bien, entonces para eso nosotros vamos a colocarle acá primero a la href un title, ¿cierto?, que diga agregar empleados, ¿ya? Y fíjense que acá vamos a llamar al archivo agregar. Coloquémosle por ejemplo agregar.php, ¿ya? Entonces fíjense, yo al hacer actualizo y fíjense que ahora, perdón, vamos a borrar esto de acá,
Fíjense que ahora yo me posiciono y pongan su vista acá, en la barra de estatus, donde dice terminado. Eso va a cambiar ahora cuando yo me posicione sobre el objeto. Entonces fíjense, me posiciono y ahora él está redireccionado al archivo que se llama agregar.php, que es mediante el cual nosotros vamos a agregar registros. ¿Ya? Bien. Fíjense que ahora yo tengo estos dos espacios en blanco acá. ¿Ya? Bien, acá vamos a colocar uno que va a decir modificar, que va a ser esta imagen, editar, y esta la vamos a colocar como eliminar. Entonces, vamos acá. Fíjense que estoy dentro de la fila que está dentro del while, o sea, no dentro de la que sirve como encabezado. Muy importante eso. Entonces acá, como yo copié y pegué, tengo estos espacios. Entonces voy a hacer lo mismo, una href, ¿cierto? Perdón. Ahref, lo cerramos y lo mismo. img, src, voy a buscar la imagen, editar. Vamos a colocarle enseguida un border 0 para que no aparezca. Entonces vamos a colocarle un title también. El title generalmente asignémoselo al href. Title, modificar. Entonces si actualizamos, acá ya tengo, se fijan, la imagen para modificar. Entonces esto nos va a llevar a un archivo que se va a llamar modificar.php, ¿ya? Y fíjense que aquí viene algo que es importante de tener en cuenta. Fíjense que cada uno de los vínculos va al archivo modificar. Sin embargo, cada uno está asociado al registro en donde está parado, es decir, a la fila donde está parado. Por lo tanto, yo puedo hacer esto. Fíjense, yo puedo decir modificar.php y le puedo pasar una variable vía get. Por ejemplo, le puedo decir por ejemplo, id empleado es igual a ¿qué cosa? php echo, y en este caso hacemos un $rec, ¿cierto? A id empleado. Fíjense que ahora, si yo actualizo el navegador, fíjense que yo al posicionarme, pongan por favor su atención acá donde dice terminado. Entonces fíjense, empleado 1, empleado 4, empleado 3, empleado 5 y empleado 2. No los tiene ordenados por el ID, sino que recuerden que yo los tengo ordenados por orden alfabético. ¿Ya? Entonces ahora cuando yo por ejemplo me vaya al archivo que se llama modificar, él va a llegar con una variable vía get que se va a llamar id empleado y que va a estar asociada al registro en donde modifique. Entonces de esta forma yo ya estoy listo para modificar. Con el eliminar es algo similar. Sin embargo, ahora vamos a hacer un truco mediante el cual vamos a mezclar un poco de JavaScript con PHP. ¿Ya? Bien, para eso nosotros nos vamos a ir acá al head, vamos a abrir un script, language, JavaScript, type, text JavaScript, ¿cierto? Entonces fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una función que se va a llamar eliminar, ¿ya? Esta función la creamos, ¿verdad? Esta función va a recibir un parámetro que se va a llamar ID, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Que cuando la persona entra a la función, cuando la persona haga clic acá en eliminar, ¿ya? Se ejecute esta función. Bien, para eso vamos a darle la funcionalidad a la función primero. Entonces vamos a decir, por ejemplo, aquí vamos a hacer una condición que diga sí. Vamos a abrir y cerrar enseguida. Y acá vamos a usar una función propia del JavaScript que se llama confirm. Si confirm, entonces acá esta función, fíjense que acá están los paréntesis de la función, y acá como una cadena ella recibe una pregunta, por ejemplo, o un texto. En este caso generalmente uno le coloca una pregunta. ¿Realmente desea eliminar el registro? Ya, colocamos el signo acá. Entonces, ¿cuál es la idea? Que si él pregunta si confirm, o sea, si la persona confirma esto, cuando esto se ejecute, al usuario le va a aparecer una ventanita que le va a preguntar aceptar o cancelar. Si el usuario presiona en aceptar, es decir que aceptó esto, y entonces lo que esté acá dentro del condicional se va a ejecutar. ¿Y qué es lo que queremos que se ejecute en este caso? Una función que se llama window.location, ¿ya? Esta función es algo similar a hacer un href. Emula el href de HTML.
Entonces Windows Location, ¿ya? Y esto va a ser igual, esta es la sintaxis, se coloca un igual y como una cadena se le pasa la URL a donde queremos que vaya. En este caso va a ir al archivo eliminar.php, ¿ya? Y también va a recibir un parámetro vía jet, en este caso id empleado, ¿ya? Igual a, fíjense que acá vamos a hacer una concatenación JavaScript, colocamos más y va a ser igual a la variable id, que es la variable que recibe la función como parámetro, ¿ya? Ahora la vamos a ver en funcionamiento, la vamos a ir a aplicar. Entonces vamos acá abajo, fíjense que acá tenemos en este caso la imagen de editar, ¿cierto? Entonces acá donde está el espacio vacío todavía tenemos que colocar el eliminar, ¿cierto? Eso sería por aquí. Entonces vamos a hacer un href, ¿verdad? Cerramos, colocamos un title, eliminar por ejemplo, y llamamos, recuerden, un img src. Vamos a buscar la imagen eliminar, recuerden el border 0, y bien, perfecto, yo tengo los eliminar. Entonces fíjense lo que vamos a hacer acá. Ahí, recuerden que podemos colocarlo por ejemplo con un onClick, eliminar, ¿verdad? Perfecto. Y acá nosotros podemos colocarle por ejemplo un numeral, ¿cierto? Esto nosotros lo vimos. Entonces actualizamos, fíjense, por ejemplo voy a eliminar Mariela Villanueva. Entonces hago clic y él me pregunta, ¿realmente desea eliminar el registro? Si le digo que no, no hace nada. Pero si yo hago clic, por ejemplo, ¿realmente desea eliminar el registro? Le doy a aceptar y él me lleva al archivo que se llama eliminar.php. ¿Se fijan? Y de empleado, igual en este caso me dice que es undefined porque no le he pasado el parámetro. Ahora se lo vamos a pasar. Entonces fíjense, acá ya tengo la función eliminar, ¿cierto? Entonces fíjense, entre comillas, voy a pasarle el ID del empleado que lo tengo acá arriba, fíjense. Yo tomo esto de acá arriba y lo coloco. Es muy importante que vaya entre comillas simple. ID empleado. Entonces si actualizamos, ahora por ejemplo el de Rodrigo Castro, realmente desea eliminar, aceptar y ahora sí. Me lleva al archivo que se llama eliminar.php donde y me pasa una variable, en este caso por cabecera, que se llama id empleado igual al id de Rodrigo Castro. Si vamos acá a la base de datos, Rodrigo Castro tiene el id 5. ¿Se fijan? Entonces ya con esto, con esta funcionalidad, yo tengo listo mi archivo. Les voy a enseñar un pequeño truquillo. A mí, yo en lo personal no me gusta colocarle el numeral acá. Y no sé si alguna vez han fijado que por ahí hay gente que hace esto en lugar de colocar el numeral, y es sumamente válido. Le colocan void 0. Esto es lo mismo que colocar numeral. Fíjense que si actualizo, yo me posiciono sobre cualquiera. Pero ojo que hay que colocar el void 0 con un JavaScript, ¿verdad? JavaScript 2 puntos, void 0, ahora sí. Fíjense, me posiciono y se ejecuta de igual forma la función JavaScript. ¿Se fijan? Se ve un poco más estético que usando el numeral y no aparece la función JavaScript acá abajo, que es lo importante. ¿Ya? Bien, borramos esto entonces aquí para que no nos moleste. Fíjense, yo presiono en cualquiera y me funciona. Vamos a la consola de errores. No tenemos absolutamente ningún error, por lo tanto vamos sumamente bien. Entonces, perfecto, ya tenemos la funcionalidad hecha, la interfaz armada. Tenemos el botón agregar, el botón editar y el botón modificar, eliminar, perdón. Entonces vamos a darle la funcionalidad. Primero vámonos con el agregar, ¿ya? Entonces vamos a crear el archivo .php que se va a llamar agregar.php, ¿ya? Acá lo tenemos. Entonces si ahora yo presiono acá, me lleva al archivo agregar, ¿cierto? Bien, vamos a borrarle algunas cosas a ese archivo. Reitero, se van a molestar conmigo los de la W3C, pero por ahora me es indiferente. Más adelante vamos a ver que nos va a importar un poco más. Entonces este archivo va a tener un title que se va a llamar agregar empleado,
¿ya? Va a tener también una tabla con un align center y un white de 400. Vamos a colocarle la primera fila con el título también. TD, ¿verdad? Valin top, lo mismo que hicimos. Align center y un white de 400. Después le colocamos el cool span, a pesar de que yo ya sé que van a ser dos columnas, entonces perfectamente puedo colocarle un cool span de 2. ¿Ya? Entonces acá recuerden H3 y agregar empleado. Entonces si actualizo ahora, fíjense, presiono acá, me dice agregar empleado. ¿Ya? Bien. Vamos a generar ahora otra fila TR. ¿Ya? Fíjense. Antes de eso, nosotros nos vamos a posicionar fuera de la tabla, acá arriba, y vamos a abrir la etiqueta form, que es muy importante, porque vamos a generar un formulario de ingreso. ¿Ya? Form action, en este caso vamos a dejar vacío, vamos a decirle método post y name form. ¿Ya? Lo cerramos y nos llevamos la etiqueta de cierre al final de la tabla. ¿Ya? La idea es que el formulario contenga la tabla. El action lo vamos a colocar a un archivo que se va a llamar add.php, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si actualizamos, ningún problema. Bien, entonces les decía que creamos una fila nueva. Entonces, esta fila va a tener dos columnas. td align right. ¿Por qué align right? Porque queremos que esta columna quede con el texto alineado hacia la derecha. ¿Ya? Vamos a decir que tenga un valin top, por supuesto, y un white de 200 píxeles. ¿Ya? Y aquí vamos a decir que el usuario ingrese el nombre. Si actualizo, perfecto. Entonces ahora escribimos otro td, valin top, ¿cierto? Align, en este caso a este le vamos a colocar align left, es decir, hacia la izquierda, y un white también de 200. Entonces acá que vamos a colocar un input de tipo texto y el name que le vamos a colocar va a ser no. ¿Ya? Algo más o menos así nos va a quedar. Entonces acá ya vamos a ingresar el nombre del empleado. Necesitamos dos campos más, uno para el correo y uno para el teléfono. Entonces perfectamente nos vale tomar este TD completo y copiarlo acá y simplemente cambiar esto. Teléfono, elegimos acá con UTF-8, ¿verdad? Teléfono y la variable se va a llamar tel. Y nos vale perfectamente también hacerlo para el correo. Bien, aquí en este caso digámosle email, por ejemplo, y el nombre correo, el nombre con el cual lo vamos a recuperar en el PHP, ¿cierto? Si actualizamos, perfecto, acá tenemos el formulario de ingreso, nos falta colocarle un botón acá abajo que diga ingresar. Entonces podemos, por ejemplo, abajo colocar un tr y un td, ¿verdad? Con un valin top, un align center, perdón, align center, un ancho de 400 y un cool span de 2 para que quede extendida esta fila abajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a colocar dos botones, uno para regresar en caso de que el usuario no quiera agregar y uno para derechamente agregar. Entonces vamos a colocar el primer botón que diga input type de tipo button, ¿ya? Con un value que diga volver, el title también volver, y le vamos a asignar un evento, onClick. En este caso, en el evento vamos a colocarle la siguiente función de JavaScript, se llama history.back. ¿Qué es lo que hace esta función? Ahora la vamos a ver. Actualizamos y esta función emula la funcionalidad que tienen los navegadores acá arriba. El history back es lo mismo, si yo la presiono, es lo mismo que presionar el botón de ahí arriba, ¿se fijan? También tiene su variante history board, que lo que hace es emular hacia adelante. En este caso nosotros queremos history back, por lo tanto queremos que cuando al presionar el botón él vuelva a la página anterior. En este caso la página es lista de empleados. ¿Ya?
Bien, vamos a colocar otro botón, vamos a colocar unos espacios HTML, vamos a colocar dos, vamos a colocar dos líneas horizontales y dos espacios más, y vamos a colocar otro botón, input type de tipo text, ¿cierto? No, perdón, de tipo button, con un valor que diga ingresar empleado, ¿verdad? El title debe ser el mismo, por lo tanto podemos perfectamente, nos vale copiar y pegar este mismo texto acá, y un onClick. Acá en el onClick vamos a colocar una función que se va a llamar validar, ¿ya? Vamos a actualizar, perfecto, vamos aquí, presionamos y acá tenemos ingresar empleado o regresar o volver, ¿ya? Entonces ya estamos listos, ¿verdad? Para ingresar el empleado. Entonces fíjense que yo tengo el archivo funciones.js, ¿cierto? Que es un poco el mismo que les mostré la otra vez. Lo que pasa es que quiero ocupar la función de validación de correo. Entonces acá debajo, primero que todo, en el archivo agregar, vamos a llamar a esa librería externa. Vamos a ir acá al head y vamos a llamarla script language javascript type text javascript y src, que en este caso vaya a la carpeta js, al archivo funciones. Con esto ya todas las funciones que yo cree dentro de este archivo van a estar disponibles dentro de la ejecución de mi script. Vamos acá a funciones js y al final, fíjense, para que me pueda tomar las funciones de arriba, vamos a colocar una función nueva que se va a llamar validar. Entonces, function validar, recuerden var form, ¿cierto? Para que el document.form lo tengamos guardado ahí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es validar que el usuario me ingrese un nombre, ¿cierto? Entonces, acá ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que decir var form si, ¿verdad? Un if, esto nosotros lo vimos también, así que lo voy a hacer rápido. En este caso, si form.nombre.value es igual a 0, entonces yo te muestro un texto, ingrese el nombre. ¿Ya? Perfecto. Vamos a hacer un form.nombre.value y lo limpiamos, ¿verdad? Form.nombre.focus para que se posicione y return false. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Recuerden, si el nombre es igual a no tiene ningún carácter ingresado, entonces le muestro este mensaje, limpio el campo, me focalizo en el campo y detengo la ejecución de la función. Si actualizamos y presionamos, me dice ingrese el nombre, se posiciona. Fíjense que si yo le ingreso espacios, por ejemplo, ingresar empleado, aún así me dice que ingrese el nombre, limpia el campo y se posiciona. Muy importante. Bien, hacemos lo mismo con el correo, por lo tanto nos vale perfectamente tomar esto y copiarlo acá. Entonces cambiamos acá correo. No sé cuál es el campo que estamos pidiendo. Ah, el teléfono primero. El campo teléfono se llama tel, ¿cierto? Entonces ingrese el teléfono. No le vamos a colocar acento acá porque a veces me da problema los acentos en el JavaScript. Entonces colocamos tel y tel acá, ¿verdad? Lo mismo, entonces actualizamos, no ingrese su nombre, ingresemos algo y ingrese el teléfono. Podríamos validar que sea el número de los teléfonos, pero no me voy a detener en eso. Vamos a crear otro de estos, lo copiamos para el correo, ingrese el email, ¿ya? Recuerden, acá también tiene que limpiar el campo correo y focalizarse en el campo correo. ¿Ya? Entonces actualizamos. Fíjense, mostramos algo y me dice ingrese el email. ¿Ya? Perfecto, todo bien hasta ahora. Ingreso el mail y la función se ejecuta. Vamos a validar el correo también. Vamos a decir, recuerden por ejemplo que acá es la función valida correo. Esta función recibe
el valor del correo, entonces recibimos form.correo.value, ¿verdad? Si esto es igual a false, entonces tengo problemas. Y esos problemas los muestro de esta forma. Esto me vale perfectamente para ocuparlo acá. Por lo tanto lo copio y digo, por ejemplo, ingrese un email correcto, por ejemplo, y ya aquí está limpiando el email y se está focalizando en él. Para quien se pregunte de dónde sale la función válida correo, tome su scroll acá a la derecha y vaya acá arriba y ahí está la función válida correo. Bien, entonces actualizamos. Fíjense, ingreso un mail correcto porque yo tenía ese mail, entonces acepto y me borra y me posiciona. Vamos a generar, no sé quién se acuerda si hicimos esto también, yo sé que lo hicimos. Vamos a generar, fíjense acá, sobre la función validar, vamos a generar una función así como rápida, que se va a llamar limpiar, función limpiar. Esto también lo hicimos nosotros, ¿ah? Esta función limpiar va a ser un document.form.reset, es decir, me resetea el formulario, y document.form.nombre.focus, que se posicione sobre el formulario. Entonces esta función limpiar la vamos a ejecutar acá. Lo estoy haciendo sin pararme a explicar porque son cosas que nosotros ya vimos. La función limpiar, recuerden que la ponemos acá en el body, en el onload, y limpiar, paréntesis, paréntesis. Entonces cuando yo actualice, él me limpia el formulario y fíjense que el cursor se posicionó sobre el campo nombre. Para quien tenga dudas de lo que acabamos de hacer, lo invito a ver el video tutorial número 15 sobre validación de formularios, en donde vimos todos estos temas en profundidad. ¿Ya? Perfecto, entonces sigo sin detenerme en explicar estos conceptos que ya están explicados. Entonces ahora tenemos la función creada, ella hace todo lo que tiene que hacer. Entonces fíjense que ahora en el archivo funciones.js vamos a terminar la función validar finalmente. Fuera del último condicional, ok, él hizo todas las validaciones necesarias y ahora tiene que hacer el submit. ¿Cómo hacíamos eso? Si alguien se acuerda, estoy seguro que muchos de ustedes ya lo hicieron, lo voy a hacer yo ahora. Document.form.submit, ¿verdad? Entonces, si él encuentra que no hay ningún problema, hace el submit y me va a enviar los datos al archivo add.php. Veamos. Actualizamos. Entonces, por ejemplo, vamos a ingresar a Manuel Villalobos. Teléfono de él va a ser cualquiera. Y manolo@hotmail.com. Entonces, ingresar, perfecto, se fue al archivo add.php, el cual si yo lo actualizo, tiene métodos MiaPost porque me muestra este mensaje. Entonces lo vamos a crear ese archivo, control N, PHP, ¿verdad? Entonces creamos el archivo add.php, acá lo tenemos, ahora está, ¿se fijan? Perfecto, entonces borramos todo este código, vamos al PHP, fíjense, lo primero que vamos a hacer, por ejemplo, un print R, para mostrar todo lo que viene vía post, por lo tanto, post. Esto también lo vimos nosotros, ¿eh? Así que tampoco me voy a parar a explicar. Print R y él me va a mostrar todas las variables que vienen vía post. Actualizo. Efectivamente, fíjense, me muestra un array donde me dice que el nombre es igual a Manuel Villalobos, el teléfono es igual a eso y el correo es igual a eso. Bien, perfecto. Lo comento. Recuerden el require once a la conexión porque vamos a hacer un insert. ¿Ya? Muchos me preguntaron, César, ¿cómo hago un insert desde PHP? Bien, ahora lo vamos a hacer. Fíjense, es muy sencillo. Variable SQL. ¿Qué es lo que tendría que hacer yo acá? Fíjense que lo voy a copiar y pegar para que lo vean. Voy a tomar el insert que yo tengo acá, que yo tenía guardadito aquí, y lo voy a copiar dentro de mi SQL. Así, de esta forma. ¿Se fijan?
y lo único que yo tengo que hacer ahora es reemplazar los valores por las variables que traen, en este caso, los valores desde el formulario. Entonces, por ejemplo, acá donde dice Rodrigo Castro, yo voy a usar una comilla, comilla, punto, punto, ¿verdad? Y voy a colocar el valor del array asociativo post con la variable no. Lo mismo para el teléfono. Recuerden, dentro de las comillas simples, no las borro, coloco comilla doble, comilla, comilla, punto, punto y post tel, en este caso porque así se llama el campo, y lo mismo con el correo. Comilla, comilla, punto, punto y post correo. Y por supuesto el primer campo es null porque es un ID auto incrementable. Entonces fíjense ahora, si yo por ejemplo imprimo la consulta en pantalla, le digo imprímeme el SQL, ¿ya? Fíjense, actualizo y él me imprimió la consulta. Fíjense, insert into empleados values, y fíjense que los valores ahora son los valores que escribimos en el formulario. ¿Se fijan? Eso es toda la magia que hay que hacer acá. Entonces ahora la clave del éxito es simplemente ejecutar la consulta y mostrarle un mensaje al usuario donde se le indique que se ingresó el registro correctamente, y lo redireccionamos a el index.php para que pueda ver los registros. ¿Ya? Vamos a hacerlo. Entonces comentamos acá el echo al SQL. Perfecto. Entonces decimos ahora, por ejemplo, REST, ¿verdad? Es igual a MySQL query, ¿cierto? Y le pasamos el SQL y le pasamos la variable de conexión. Con esto nosotros ya hicimos el insert, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Hacemos, por ejemplo, recuerden, echo script type, comilla simple, lo cerramos el script, ¿cierto? Y acá le vamos a pasar un par de funciones. Primero, un alert, ¿verdad? Con comillas simple porque estamos dentro de comillas dobles, que son parte del echo. En este caso, el empleado fue ingresado correctamente. Bien, y acá, fíjense, ahí está el punto y coma del JavaScript. Ahora, la misma función que usamos para el eliminar. Decimos window.location, ¿verdad? Igual, comilla, comilla, y en este caso tiene que ir al index.php. ¿Se fijan? O sea, ejecuto el SQL con un insert, ¿verdad? Le reemplazo los valores. Fíjense que la clave del éxito estuvo en que yo escribí el insert dentro del MySQL front, en este caso desde su phpMyAdmin, es lo mismo. Entonces escribimos la consulta, la ejecutamos con un MySQL query, y lo que hacemos es mostrarle un mensaje al usuario que le diga el empleado fue ingresado correctamente, y generamos un Windows Location para hacer un redireccionamiento utilizando JavaScript. Entonces si nosotros actualizamos acá, se debería ejecutar esto, veamos. Efectivamente me dice el empleado fue ingresado correctamente, presionen aceptar y acá está Manuel Villalobos. Probemos de nuevo nuestra aplicación, ingresemos otro, ingresar, fíjense, se posiciona y me muestra limpiecito el formulario porque le colocamos la función limpiar en el body. Entonces ingresemos otro, por ejemplo ingresen uno con su nombre. Yo ya ingresé uno con el mío, así que voy a ingresar otro, por ejemplo Nicolasa González, teléfono 23, email nicolasa@gmail.com. Entonces si yo digo ahora ingresar empleado, él me dice el empleado fue ingresado correctamente, ¿verdad? Y actualizo y busquemos a Nicolasa, acá la tenemos. Acá está el teléfono que le ingresé y acá está el correo que le ingresé. Bien, ok, lista la aplicación para insertar. Ahora vamos a modificar, ¿ya? Entonces la idea es que yo cuando presione, por ejemplo vamos a eliminar a Rodrigo Castro. Hacemos clic, me trae el archivo que se llama modificar.php, y ese archivo trae un ID por cabecera.
¿Se fijan? Aquí yo les voy a enseñar un truco muy fácil y muy bueno de implementar. Fíjense. Nosotros cuando vamos a modificar y cuando vamos a hacer, perdón, ahora sí, cuando vamos a hacer este tipo de aplicaciones, vamos a hacer esto. Primero siempre creamos el agregar, entonces después copiamos y pegamos el mismo archivo de agregar, le cambiamos el nombre, modificar, listo. Acá lo tenemos ahora. Ahora existe el modificar. Y nosotros le vamos a cambiar un par de cosas y nos va a servir. Fíjense. O sea, el archivo modificar va a ser el mismo que el de agregar con unas pequeñas variantes. Fíjense que por ejemplo acá en el action ahora va a ir a un archivo que se va a llamar edit.php, ¿ya? Que va a ser el que va a recibir los datos del formulario. Una cosa es eso, cambiémosle por ejemplo acá en lugar de agregar empleado, coloquémosle modificar datos de empleado. Entonces, perdón, si actualizamos acá, ahora dice modificar datos de empleado. Igual mantenemos el botón volver, pero acá cambiémosle ingresar por modificar. Vamos abajo al botón y en lugar de ingresar empleado, modificar. Y acá también modificar. La función validar mantengámosla porque nos vale perfectamente, ¿ya? Él va a validar todos los campos y va a hacer submit. Y como el action nosotros se lo asignamos acá, él va a mantener el action sin ningún problema. Entonces actualizamos y ahora nos vale. Pero sin embargo, aquí hay un truco también. La idea es que el formulario se cargue con los datos del usuario que en este caso tiene ese ID asociado. Esa es la clave de hacer una modificación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense. Acá arriba del archivo que se llama modificar.php, vamos a abrir un código PHP. Vamos a hacer un require once o require 11, ¿cierto? Creo que tengo un error. Sí. Llevamos al archivo conexión .php y fíjense, yo traigo el ID 5, ¿verdad? Bien, si yo voy acá al MySQL Front o en su caso PHPAdmin o lo que estén usando, Navicat, por ejemplo Navicat, entonces fíjense, voy a decir select asterisco from empleados, ¿verdad? Donde ID empleado sea igual a 5, ¿verdad? Si yo tomo esto nosotros también lo vimos, así que tampoco me voy a detener a explicar esto. La idea es que sea un taller práctico. Entonces, actualizo, ejecuto la consulta y me muestra los datos de Rodrigo Castro, que efectivamente es el que seleccionamos. Entonces, si yo por ejemplo acá le cambio el ID, evidentemente le pongo 1 por ejemplo, que es lo que debiera aparecer acá, César Cancino, exactamente. Bien, entonces este código, una vez que lo probamos, lo tomamos y lo colocamos acá en una variable que se va a llamar SQL. Bien, perfecto. Aquí SQL es igual a este código y lo único que tenemos que modificar acá es el 1. ¿Y por qué lo vamos a reemplazar por? Fíjense, lo vamos a reemplazar por este valor. Por lo tanto, ese valor, ¿cómo lo rescatamos nosotros? En este caso, comilla, comilla, punto, punto. En este caso el array asociativo viene vía get, ¿verdad? Y de empleado. Con esto ahora él recibe como parámetro el ID que yo le pase por acá arriba. ¿Ya? Entonces, fíjense, acá yo digo, ahora ejecuto la consulta, MySQL query, ¿verdad? SQL, perdón, SQL y con. Perfecto, si yo ejecuto, no debería tener ningún tipo de problema. Bien, entonces ahora ya tenemos la consulta ejecutada, ¿verdad? Entonces lo que nos falta es, fíjense, vamos a crear un, vamos a hacer acá abajo, fíjense, en el formulario, sobre el formulario, la idea es la siguiente, la idea es que acá se muestren los datos que traemos de esta consulta. Entonces fíjense, tenemos el formulario, ¿verdad? Entonces aquí dentro del formulario vamos a hacer, fíjense que estoy encima de la etiqueta form, voy a colocar un código PHP y ese código lo voy a cerrar acá en donde termina el form.
y acá enseguida voy a colocar una llave de cierre. ¿Por qué voy a colocar una llave de cierre? Porque acá arriba, donde coloqué el código de inicio, voy a colocar una condición, ¿sí? Y abro la llave y ya la tengo cerrada ahí abajo. Entonces aquí voy a decir si $reg es igual a MySQL fetch array, es decir, voy a buscar los registros de la variable res que tiene en este caso la consulta asociada al ID del empleado. Entonces si eso sucede, tráeme los datos. Entonces fíjense, es muy sencillo. Acá por ejemplo en el nombre yo voy a decir, fíjense que en el input del nombre le tengo el parámetro type, que es text, le tengo el parámetro, el atributo name, ¿verdad?, para el valor de la variable, y le voy a asignar el atributo value, es decir, que tenga un valor por defecto, y el valor por defecto que va a tener el nombre va a ser un php echo $reg. ¿Por qué $reg? ¿Por qué $reg? Me imagino que ya se lo respondieron, pero esto depende del if que acabamos de hacer. Este if, por si acaso. Entonces aquí muéstrame qué campo me debiera mostrar acá. Nombre, exactamente. Actualizamos. Rodrigo Castro. ¿Se fijan que aparece por defecto? Probemos por ejemplo acá arriba colocando 4. Mariela Villanueva. Esa es la idea. ¿Se fijan? Eso es lo único que tenemos que hacer en lo que tenemos que cambiar es modificar. Entonces hagamos lo mismo con el teléfono y con el correo, con el email. Bien, nos vale perfectamente copiar y pegar esto de acá, el value completo, en el input tel, ¿verdad?, del teléfono, y solamente le cambiamos el nombre del campo. Y en el correo también lo mismo, y correo. Si actualizo, efectivamente me aparecen los datos de Mariela Villanueva. Si yo presiono en modificar, él va a hacer el submit. Fíjense que si yo por ejemplo borro eso, borro un valor, ¿verdad? Si yo lo borro por ejemplo, ya esto no tiene un formato de correo. Como yo le tengo aplicada la función modificar, él automáticamente la activa y me borra el registro. ¿Se fijan? Bien, entonces nos quedamos con Mari, ¿verdad? Quizás sería bueno que por ejemplo yo se los dejo como tarea, ¿ya? Como prueba, para que vayan soltando la mano. Creen una segunda función validar, y aquí pásenle los 3 parámetros: el nombre, el teléfono y el correo. Entonces acá en lugar, cuando vayan a limpiar el campo, en lugar de limpiarlo, le colocan el valor del nombre, en este caso acá el valor del correo y el teléfono, y así sucesivamente. ¿Ya? Se los dejo ahí. De hecho quedaría más eficiente la aplicación, pero no los quiero complicar con eso, entonces prefiero dejarlo de esta forma. ¿Ya? Entonces si yo presiono en modificar, él lo que va a hacer, se va a ir al archivo que se llama edit.php. Entonces vamos a crear ese archivo, vamos a crearlo, edit.php, ¿verdad? Ya lo tenemos creado, acá está. Entonces si actualizo, aquí está en blanco y recibe los parámetros vía post. Entonces voy a hacer algo muy similar a lo que hicimos en el add.php, algo muy similar. Entonces nos vale perfectamente copiar algunas cosas, por ejemplo el require once, esto de acá arriba, nos vale perfectamente copiarlo, ¿ya? Y vamos a crear la variable SQL, la dejamos vacía. Entonces fíjense, recuerden que para hacer modificaciones con SQL, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, yo sé que muchos de ustedes ya lo empezaron a programar, pero para quienes no aún, lo voy a hacer yo para que se vayan recordando. Recuerden que tiene que ser un update, ¿verdad? Update a la tabla empleados, ¿verdad? Y set, en este caso, los campos que queremos modificar. En este caso, nombre igual a, por ejemplo, un valor vacío. Vamos a dejarlo vacío por ahora, ¿verdad? Teléfono igual a vacío por ahora, porque los valores se los vamos a ir a colocar con el PHP. Teléfono, correo igual vacío también. Y aquí le decimos donde, o sea, modifica estos datos en la tabla de empleados, donde ID empleado sea igual a alguno de los ID. En este caso yo le voy a poner 1, por ejemplo. Entonces si tomamos este código y lo colocamos acá dentro, ¿ya? Dentro del SQL,
simplemente completemos los valores. En este caso el nombre debiera ser comilla comilla punto punto array asociativo post no. El teléfono lo mismo, comilla comilla punto punto. Fíjense que esto es igual que lo que hicimos en el agregar, comilla comilla punto punto tel, ¿cierto? Y el correo lo mismo, punto punto post correo. Y acá recuerden, muy importante, aquí tiene que ir el ID que recibimos por cabecera, pero fíjense en un detalle importantísimo. Nosotros acá en ninguna parte estamos pasando el ID, en ninguna parte lo estamos haciendo. O sea, de hecho, si yo por ejemplo, fíjense, si yo hago un print, ¿verdad? A post, fíjense lo que sucede. Dentro del edit, él recibe el nombre, recibe el teléfono, recibe el correo, pero en ninguna parte recibe el ID de este registro. Por lo tanto, tenemos que buscar una forma para que él reciba el ID. ¿Ya? Hay muchas maneras, pero yo trato de hacer la vida siempre fácil, por lo tanto voy a tratar de seguir haciéndolo. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Miren, dentro de la fila, dentro de la columna donde tenemos los botones, vamos a generar encima, es muy importante que esté encima, ¿ya? Vamos a generar un input de tipo ID, o sea, oculto. Como nombre le vamos a colocar ID empleado y le vamos a pasar un valor por defecto. Sé que muchos de ustedes, el 90% ya sabe lo que tenemos que poner acá, pero para ese 10% que aún no sabe, o sea, no se ha dado cuenta, lo voy a hacer yo. Acá, efectivamente, amigos, tenemos que colocar echo, ¿verdad? El array asociativo jet. ¿Qué array asociativo jet tenemos que colocar acá, amigos? Fíjense. Este que tenemos acá arriba. Entonces, ID empleado. Fíjense ahora, si yo actualizo y por ejemplo ocupo Firebook, me posiciono sobre el botón volver, fíjense que sobre ese botón está el value, y fíjense que me pareció vacío. Significa que nos equivocamos en escribir. Pongan su atención en esta zona. Dice input type ID value vacío. Tenemos un problema acá. Porque es ID empleado, lo escribí mal. Ahora si yo lo actualizo, me posiciono, fíjense que ahora me dice ID 4 acá. Vamos a verlo con Firebook para que tengamos todo bajo control. Fíjense, ID 4, si yo lo cambio por ID 2 por ejemplo, vamos a verlo acá nuevamente, o vamos a hacer algo más fácil. Vamos a ver el código fuente, vamos a ir acá abajo y ahí está. Ahora tiene el value 2 porque el value 2 es el que recibió por arriba. Bien, entonces ahora si yo nuevamente hago clic en modificar, ahora fíjense, él recibe el ID empleado. ¿Por qué? Porque el campo de tipo ID está dentro del formulario, por lo tanto forma parte de la matriz de campos que recibe el formulario. ¿Se fijan? Esa es la forma. Entonces ahora sí tenemos disponible el ID del empleado. Por lo tanto ahora nos vamos al archivo edit. ¿Y qué tendríamos que poner acá para reemplazar el 1? Efectivamente, yo sé que como lo vengo diciendo, ya muchos de ustedes ya lo hicieron, pero para quienes no, yo lo voy a hacer por ustedes. Acá tenemos que colocar comilla comilla, punto punto y en este caso post del campo oculto, en este caso ID empleado. Si yo ahora por ejemplo imprimo en pantalla la variable SQL y voy a comentar esto arriba porque ya no nos sirve, fíjense lo que sucede. Fíjense, update empleados, set name, set nombre, coma, todos los valores y asociado al ID empleado. Si yo tomo este código y lo pruebo en el phpMyAdmin o en el editor que estén usando, lo pruebo, fíjense, nos dio un error. Veamos. Escribimos mal la tabla. Yo escribí mal la tabla. Empleados. Ahora sí. Ahora sí, veamos. Excelente. Ahora sí se ejecuta sin ningún tipo de problema. ¿Se fijan? Esa es la idea, amigos. Entonces, vamos a corregir acá.
empleados, ahora sí. Se fijan, entonces estamos listos para ejecutar la consulta. Por lo tanto, si nosotros por ejemplo nos vamos al archivo add.php y tomamos este código, nos vale perfectamente. Lo colocamos acá abajo, lo pegamos y ya tenemos casi lista la aplicación Edit. Lo único que nos falta es una cosa. Nos falta una sola cosa. ¿Qué sería? Acá, pues amigos, fíjense. El empleado fue modificado correctamente. Y de hecho debiera decir acá otra cosa. Debiera decir los datos del empleado fueron modificados correctamente. Yo creo que sería más estético el cuento. Entonces, si actualizo, reenviar, los datos del empleado fueron modificados. Cambiémosle por ejemplo el apellido a Manuel Villalobos. Por ejemplo, coloquémosle Manuel Andrade. Entonces, si yo modifico, me dice los datos del empleado fueron modificados correctamente y ahora él se llama Manuel Andrade. Cambiémosle por ejemplo el nombre a Rafael Castro por Rafael Dux. Saludos, amigo mío. Rafael Dux. Modifico, los datos del empleado fueron modificados correctamente y acá tenemos a nuestro amigo Rafael Dux. Cambiémosle el nombre a César Cancino, por ejemplo, César Cancino Zapata. Modificamos, aceptar y ahora dice César Cancino Zapata. Lo mismo podemos hacer con el teléfono, por ejemplo. Cambiémosle el teléfono, coloquémosle por ejemplo puros 1. Modificar. Perfecto. Bien, tenemos en un 80% nuestra aplicación terminada. Nos falta solamente el concepto de eliminar el registro, que es lo más sencillo. Ya tenemos la funcionalidad en este caso de la confirmación hecha. Por lo tanto, ¿cuál vamos a eliminar? Eliminemos por ejemplo a Rosa Salazar. Entonces, pinchamos, decimos aceptar y él llega, ¿verdad?, al archivo eliminar.php, recibe el ID empleado. Recordemos que si nosotros vamos al index, recuerden que creamos una función JavaScript que lo que hace es recibir el ID, hace la pregunta y si el usuario presiona aceptar, él lo redirecciona a eliminar pasando por cabecera la variable ID empleado. Entonces acá simplemente en el archivo eliminar lo creamos, ¿verdad? Lo creamos, eliminar.php. Entonces ahora ya existe el archivo, ¿verdad? Aquí está. Recibe un ID por cabecera. Borramos todo esto. Y nosotros con esta ID ya podemos eliminar el registro. Yo sé que varios de ustedes ya lo hicieron, pero para quienes no lo han hecho aún, lo voy a hacer yo. Recuerden, require once primero para ir a la librería de conexión .php SQL. ¿Y cómo borramos un registro de una tabla? Recuerden que esto se hace de esta forma: delete from, ¿verdad? Delete from empleados, donde id empleado sea igual por ejemplo a 5. Acá debiera decir id empleado con guión bajo. Si yo ejecuto este código, él me borró ese registro, ¿ya? Entonces ahora yo tomo esto, lo copio acá dentro del SQL y el 5 lo cambio por un comilla, comilla, punto, punto. Ya ni siquiera necesita explicación esto, yo creo. Aquí va la variable recibida vía get, ¿verdad? Es esta variable, id empleado, ¿cierto? Id empleado, ¿verdad? Entonces yo la ejecuto. Me vale perfectamente también copiar y pegar esto que tenemos acá. Perfecto. ¿Qué es lo que copiamos? El MySQL query para ejecutar la consulta y en este caso acá debiéramos decir los datos del empleado fueron en este caso eliminados correctamente y se redirecciona a index. Entonces si yo actualizo, los datos del empleado fueron eliminados correctamente y se eliminó. Eliminemos a Nicolás A. González, por ejemplo, aceptar, fueron eliminados y ya no existe. Eliminemos a César Cancino, por ejemplo, me muestra un mensaje y ya no existe. ¿Se fijan? Ese es el concepto
una aplicación completamente funcional que nos va a permitir entender de mejor forma cuál es la manera de trabajar con PHP y MySQL. Aquí ejecutamos en este caso digamos las 4 operaciones básicas de lo que es el trabajo con aplicaciones conectadas a base de datos. Hicimos un insertar, un guardar, un eliminar y un modificar. ¿Se fijan? O sea, las aplicamos todas. Insertar, guardar, modificar y eliminar. ¿Se fijan? Entonces ahora ya tenemos todo listo. Entonces lo único que tenemos que hacer es colocarle diseño, adaptarlo a nuestro desarrollo, al requerimiento que nosotros queramos, y ya tenemos la aplicación completamente lista. O sea, lo único que tienen que hacer, como les digo, es colocarle diseño. Quizás por ahí sería bueno colocar un registro de usuarios a esto, pero eso siempre va a depender de la necesidad que tengan ustedes, ¿ya? Yo aquí, como les digo, les dejo la aplicación ya funcionando, ¿verdad? Completamente funcional, ¿sí? No hay ningún tipo de problema. Ya, creo que nos hemos extendido un poco con este video, quedó un poco largo, pero creo que fue en este caso necesario, porque podría haberlo trabajado con 2 videos, ¿ah? Pero preferí colocarlo todo en un mismo video para no dejarlos con la inquietud y nada, sino que lo tengan todo a disposición, ¿ya? Entonces, insertar, modificar y eliminar, ¿ya? Entonces con esto yo creo que ya doy por terminado este video tutorial. Ya, como siempre, déjenme sus comentarios, sus consultas. Yo trato de responderlas en la medida del tiempo que me queda. Ya, como siempre, agradecerles por haber seguido mi humilde trabajo y agradecer sobre todo el éxito que tuvo el tema del JavaScript. Me parece muy bueno que le hayan puesto interés al tema, porque es algo súper importante. Ya, por ahí vamos a seguir viendo JavaScript. Ya, bueno, hoy lo vimos, ¿verdad?, aplicado a PHP. Vamos a ver también JavaScript trabajando el tema del Ajax. Vamos a hacer un taller de Ajax para que veamos cómo ir implementándolo, ¿ok? Pero primero, como les dije al principio de este video, quiero hacer unas cuantas aplicaciones prácticas. O sea, quería hacer esta, hace rato que quería hacer esta, de eliminar, guardar, insertar y modificar. Y también quiero hacer un buscador. Creo que es importante que aprendamos a hacer un buscador, ¿ya? Creo que es importante ya que aprendamos a trabajar con imágenes, porque si bien es cierto, yo les enseñé a hacer uploads de archivos, no les he enseñado, a pesar de que yo sé que muchos de ustedes ya con lo poquito que les he enseñado ya lo están haciendo, pero yo sé que igual es importante que profundicemos un poco en el tema de la creación de galerías de imágenes dinámicas. Y así que vamos a hacer una aplicación completamente funcional en donde podamos también mostrar una galería de imágenes completamente usable, ¿ya? Así que eso, les habló César Cancino entonces desde www.cesarcancino.com, y muchas gracias a todos por seguir mi humilde trabajo.